trabajo principales. Trabajar muy de la mano con gobernadores y autoridades locales en Estados Unidos, con el Congreso y desplegar una campaña de diplomacia pública con el propósito de apuntalar la negociación integral, conforme lo dijo el presidente de la República, que estamos teniendo con Estados Unidos. ¿Y esa negociación integral incluye qué áreas? ¿De qué estamos hablando? Son fundamentalmente 3 ejes de trabajo. Todo lo que tiene que ver con comercio y el Tratado de Libre Comercio, seguridad en todos sus ámbitos y todo el tema migratorio. Y el momento en el que le toca a Jerónimo Gutiérrez es bastante particular. Yo me parece que con toda objetividad la relación entre México y Estados Unidos está en un momento definitorio. Está en nuestro alcance la posibilidad de seguir construyendo una relación de provecho mutuo cada vez más útil y más fluida. Y también hay un riesgo importante de un retroceso a raíz de distintas posiciones que hemos escuchado de la administración en funciones ahora en los Estados Unidos. ¿Qué factores ve como mayor riesgo el gobierno mexicano, en opinión de Jerónimo Gutiérrez, podrían descarrilar las relaciones? ¿El Tratado de Libre Comercio? ¿Es el tema del muro? Hemos escuchado tanto, como usted dice. Bueno, hay fundamentalmente 2. El primero sí es el tema comercial. El Tratado de Libre Comercio América del Norte tiene 25 años básicamente. Ha sido en general bastante exitoso para los 3 socios, por supuesto para México y para Estados Unidos, y hay que revisarlo y mejorarlo. Sin embargo, hay una serie de posiciones que han salido a la administración que nos parece que no son las adecuadas. No creemos que esta fijación en el déficit comercial sea una manera adecuada de medir el éxito del tratado, y si se trata de eliminar con las herramientas o por las vías incorrectas, seguramente va a perjudicar a los socios y estaríamos, por supuesto, en contra, por poner un ejemplo. Sin el Tratado de Libre Comercio, toda la relación entre México y Estados Unidos cambiaría de manera definitiva, como ocurrió hace 25 años cuando inició el tratado. En tiempos, estamos asumiendo ya que es muy probable que salgamos de diciembre y que se prolongue hasta febrero. Hemos escuchado declaraciones del secretario de Economía. Hasta ahora, ¿cuál es la estimación más certera? Bueno, los dos, al menos los gobiernos de Estados Unidos y México, tenemos la intención de terminar este año lo fundamental de la negociación. Ese es el objetivo, por buenas razones, entre otras cosas, porque existe incertidumbre en el sector privado respecto a qué de México y de Estados Unidos y de Canadá respecto a qué pueda pasar. Ese es el objetivo y ciertamente es ambicioso. Probablemente pueda extenderse hacia los primeros meses del año que entra, pero estamos concentrados en tratar de terminar lo fundamental de la negociación, digamos, en los próximos 5 o 6 meses. Y hay que recordar que la importancia de los tiempos tiene que ver mucho con el calendario electoral que está viviendo México y también importante las elecciones intermedias en Estados Unidos. Una parte interesantísima que ha ocurrido en medio de esta negociación es la voz que a nivel público están tomando las organizaciones y los gobiernos estatales en Estados Unidos en favor del Tratado de Libre Comercio. El editorial que hizo el U.S. Chamber of Commerce, su presidente, Tom Donohue, diciendo que terminar el NAFTA es un tema o una catástrofe, puesto así por él, económica e incluso de seguridad nacional. Así es. ¿Cómo están aprovechando ustedes a estos entes que están hablando a favor del NAFTA? Lo que señalas, Gabriel, es muy importante. No solo el gobierno de México cree que es fundamental mantener y mejorar el tratado, sino una parte muy importante de la sociedad y de los actores económicos de Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es la institución, digamos, del sector privado por excelencia en los Estados Unidos, coincide plenamente con las posiciones que nosotros hemos expresado. Un número importante de gobernadores cuyos estados dependen del comercio en México han sido muy vocales respecto a señalar la importancia de que sí, revisemos el tratado, lo mejoremos, pero no vayamos a hacer un error en descartar este tratado. Y estamos en un constante trabajo con estos actores, actores locales, las cámaras de comercio, el sector empresarial en los Estados Unidos, porque independientemente de la posición del gobierno de México, ellos creen
que debe mantenerse y han expresado las mismas preocupaciones que nosotros respecto a las posiciones de la administración del presidente Trump. Una de ellas es la obsesión, como muchos tienden a apuntar, con el reducir el déficit, porque el déficit que tiene Estados Unidos con México es un problema señalado incluso en la apertura de la negociación allá en Washington por el propio representante. ¿Cuánto pueden funcionar ellos en convencer? Nosotros no creemos que esa sea la manera correcta de medir el éxito de un tratado. Claro. Lo hemos señalado. Nuestras diferencias con la administración son públicas y conocidas, sí, y tenemos un diálogo respetuoso para airarlas incluso con la administración, y estamos tratando de hacerlo eso de una manera constructiva. Respecto al déficit, la realidad de las cosas es que el problema es no restringir el comercio para tratar de solucionar ese problema. Si se va a rebalancear el comercio entre los países, hagámoslo aumentando el comercio, pero no reduciendo el comercio. Nos parece que esa no es la manera correcta de hacerlo. Pero entonces, el US Chamber of Commerce coincide, las oficinas de comercio de estos estados que son, Texas, por ejemplo, el principal estado con el que México tiene una relación comercial, si los miramos así, ¿servirán ellos para convencer a las autoridades comerciales de que el enfoque es el equivocado? ¿O cómo van a hacer para que ese enfoque sea, digamos que llevado no a la prioridad, sino dentro de una lista de cosas importantes, pero no prioritarias o sin las cuales no van a considerar que esto es un éxito? Sí, todos estos actores, en efecto, el gobierno de Texas es el estado de la Unión Americana que más comercia con México, sí, como muchos otros. Sí. Están haciendo valer esos puntos de vista. Congresistas de los Estados Unidos, sobre todo aquellos que entienden bien el comercio en México, están haciendo constantemente señalamientos públicos respecto a los temas a los que nos estamos refiriendo. El punto es que el Tratado de Libre Comercio y la zona de libre comercio de América del Norte no es hoy en día tanto lo que comerciamos entre los socios, Canadá, México, Estados Unidos, sino lo que producimos juntos a través de las cadenas de valor que se han formado en los últimos 25 años para vender en la región de América del Norte, pero sobre todo para exportar a otras regiones del mundo. Otra parte importante dentro de esta negociación es la posición de Canadá en coincidencia con México en varios temas. El capítulo 19, sobre el cual Canadá, por supuesto, no quiere renunciar, e incluso la protección de los inversionistas. Justin Trudeau estará en México. ¿Qué áreas de coincidencia parecen valiosas para el gobierno mexicano en la negociación? Bueno, la realidad es que este es un tratado, suena obvio, pero de tres. Sí. En efecto, el primer ministro de Canadá estará visitando Washington y después México sí, en los próximos días. Hay amplias coincidencias con el gobierno canadiense respecto al capítulo 19, y, por ejemplo, ambos países sentimos que es importante mantenerlo, aunque digamos hay la disposición de revisarlo, que tiene que ver con el tema de cómo manejar las controversias comerciales que se destaquen. Y la verdad es que hay una relación muy estrecha y somos socios también con Canadá. De hecho, a veces no se toma en cuenta, pero el Tratado de Libre Comercio, aun si Estados Unidos decidiera invocar el artículo 2205 que le permite salir del tratado, el tratado sigue vigente entre México y Canadá. La próxima semana, Jerónimo Gutiérrez, embajador, estará en Washington, entiendo yo, de regreso para ser el anfitrión de la cuarta ronda de las negociaciones. Quedó la impresión que en Ottawa se empezaron a vislumbrar las dificultades en los próximos meses venideras de la negociación. ¿Qué espera? ¿Cuál es la expectativa de Jerónimo Gutiérrez en temas y en lo que se logra allá? En realidad van 3 rondas de negociación que han tenido lugar. Vamos llegando a la cuarta, que es la segunda en los Estados Unidos y que tendrá lugar en Washington. Yo es natural, lo que describiría es que pues, estamos terminando la pretemporada, ¿no? La primera reunión fue más que nada para conocer los equipos, la segunda se ha empezado a entrar en sustancia, en algunos aspectos todavía no se han intercambiado todos los textos, y sin embargo ahorita creo que es cuando realmente empezamos a llegar a los temas que son más complicados. Ha habido avances importantes. En Ottawa se llegó a un acuerdo sobre un capítulo nuevo del tratado que tiene que ver con la promoción de pequeñas y medianas empresas en los 3 países. Hay áreas que son de consenso y esas están avanzando. Pronto tendremos que discutir con nuestros socios las partes que son más complicadas. Incluso textiles, que ya se metió la posibilidad de que haya eliminación por 2 años de esas preferencias arancelarias. Así es, esa es la posición que se han señalado. Sí. Ahora, claramente hay, como se dice aquí, líneas rojas para nuestro gobierno
que desafortunadamente nos obligarían a reconsiderar toda la negociación e incluso, si es necesario, abandonar la mesa. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de principio, ¿no? Hicimos el Tratado de Libre Comercio precisamente con el objetivo de aumentar nuestro comercio y nuestros flujos de inversión. No estamos de acuerdo en que la modernización, de hecho, vaya en sentido contrario a eso y restrinja nuevamente flujos de inversión o comercio. Saliendo del tema comercial y hablando del tema México y la imagen de México en Estados Unidos, en conversaciones con ex embajadores hay este reconocimiento de que se dejó de hacer por mucho tiempo algo más para mejorar la marca México. Una marca México que abarcara el trabajo de quienes viven ya en este país y que regresan a México a ver a sus familiares, que abarcara valores distintos de los que se conocen acá, y que sea mucho más enriquecedor, que el estadounidense no solo sepa que México existe porque va a Cancún o porque el 5 de mayo todavía se confunde con la independencia de México, etcétera. ¿Qué piensa hacer Jerónimo Gutiérrez o cuál es la estrategia que ya se estableció para mejorar esa marca? ¿Hacia dónde la quiere llevar en esta gestión? Creo que han pasado tres cosas. La primera es que nuestro gobierno y también para eso los gobiernos de Estados Unidos debemos haber hecho un mejor trabajo a lo largo de estos 20 años para explicar el Tratado de Libre Comercio, sus beneficios y por qué es importante. Y con eso también eso tiene una repercusión directa en nuestra imagen, porque hoy México a veces es utilizado, es señalado como culpable de males económicos que tienen en Estados Unidos que no tienen que ver con el tratado, ¿no? O de todas las drogas o de todos los inmigrantes indocumentados. El segundo es que hay que reconocer que la realidad es que un número importante de estadounidenses han recibido en años recientes información dura de lo que ha pasado en México, por ejemplo, con respecto a la violencia. Sí. Creo que tenemos que explicar muy bien también por qué viene esa violencia, que ha habido una determinación del Estado mexicano para combatir el crimen organizado y qué es lo que está pasando, lo que las cosas son y no son, y dedicar más recursos humanos, financieros, trabajando con la sociedad civil y con el sector empresarial para tener presencia. Y la tercera es poder articular y aprovechar mejor los aliados que sí hay en Estados Unidos, los amigos de México en Estados Unidos, para destacar esa marca México, si se quiere. Bueno, pues ahí está la conversación con el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, en Portafolio Global, y al volver a este